Elena tenía 52 años y acababa de enviudar después de 20 años de matrimonio. Su esposo le había dejado una mansión enorme, pero también una soledad que la consumía por dentro. Cada rincón de esa casa le recordaba los momentos felices que ya no volverían. ¿Cómo iba a cuidar de esa propiedad tan grande ella sola? La respuesta llegaría de la manera más inesperada y cambiaría su vida para siempre. El jardín de la mansión era su orgullo y alegría, pero sin su esposo ya no podía mantenerlo. Las plantas se marchitaban, las flores morían y Elena sentía que su corazón también se secaba lentamente. Sus amigas le decían que vendiera la casa, pero ella se negaba a abandonar los recuerdos. Necesitaba ayuda urgentemente, pero ¿quién querría trabajar para una mujer sola y triste? Ese día tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mientras Elena esperaba respuestas a su anuncio, a varios kilómetros de ahí, un joven de 25 años leía el periódico con mucha atención. Se llamaba Mateo y había estado buscando trabajo durante semanas sin tener suerte en ningún lado. Era guapo, educado y tenía algo especial que atraía a las personas hacia él. Pero lo que Elena no sabía es que este joven guardaba un secreto millonario que cambiaría todo. ¿Te imaginas cuál era ese misterio? Cuando Mateo tocó la puerta de la mansión, Elena se sorprendió completamente por lo que vio. Era mucho más joven y atractivo de lo que había esperado para un trabajo de jardinería. Sus manos eran suaves, su ropa era de buena calidad y tenía una sonrisa que iluminaba todo el lugar. ¿Por qué un joven así necesitaba trabajar como jardinero? Elena sintió curiosidad, pero decidió darle una oportunidad sin hacer demasiadas preguntas. Desde el primer día, Mateo demostró ser el mejor jardinero que Elena había tenido jamás. Trabajaba con una dedicación increíble. Conocía cada tipo de planta y flor por su nombre científico. Sus manos parecían tener magia, porque todo lo que tocaba florecía de manera espectacular. Elena lo observaba desde la ventana y se preguntaba dónde había aprendido tanto sobre jardinería. Lo que no sabía es que ese conocimiento venía de los jardines más exclusivos del mundo. Una mañana, Elena notó algo extraño. Un automóvil muy lujoso estaba estacionado cerca de su casa. Era el tipo de carro que solo los millonarios podían permitirse, con cristales polarizados y una elegancia impresionante. Cuando le preguntó a Mateo si había visto algo, él se puso nervioso y cambió rápidamente el tema de conversación. ¿Por qué reaccionó así? Elena comenzó a sospechar que algo no estaba bien con su jardinero perfecto. Con el paso de las semanas, Elena y Mateo comenzaron a desarrollar una amistad muy especial. Ella le preparaba limonada fresca todos los días y él le contaba historias fascinantes de lugares lejanos. Mateo hablaba de París, Londres y Nueva York como si los conociera perfectamente desde adentro. Elena se sentía cada vez más intrigada por este joven tan culto y refinado. ¿Cómo era posible que supiera tanto del mundo si solo era un simple jardinero? Una tarde, mientras veían el atardecer en el jardín, Elena le abrió su corazón a Mateo completamente. Le contó sobre su esposo fallecido, sobre la soledad que la consumía cada noche sin él. Le confesó que había pensado en vender la mansión porque los recuerdos la lastimaban demasiado. Mateo la escuchó con una comprensión tan profunda que Elena sintió que había encontrado un verdadero amigo. Pero él también ocultaba un dolor muy profundo en su corazón que pronto saldría a la luz. Esa misma noche, Elena vio a Mateo haciendo una llamada telefónica muy misteriosa en el jardín. Hablaba en voz baja y parecía estar discutiendo algo importante con alguien del otro lado de la línea. Mencionó palabras como inversiones, millones y patrimonio familiar que no tenían nada que ver con jardinería. Elena se escondió detrás de las cortinas, intrigada por lo que estaba escuchando. ¿Quién era realmente este joven jardinero y qué secretos estaba ocultando de ella? La curiosidad de Elena creció tanto que decidió investigar por su cuenta quién era realmente Mateo. Buscó su nombre en internet, pero no encontró absolutamente nada, como si no existiera digitalmente. Esto la preocupó mucho, porque en la era moderna, todos tenían algún rastro en línea. Sus amigas le advirtieron que tuviera cuidado, que tal vez él era un estafador o algo peor. Pero Elena estaba a punto de descubrir una verdad que jamás se había imaginado en sus peores pesadillas. A pesar de sus dudas, Elena no podía negar que se estaba enamorando perdidamente de Mateo cada día más. Él la trataba como una reina, la escuchaba con atención y la hacía sentir viva nuevamente después de meses de tristeza.
Sus conversaciones duraban horas, sus risas llenaban la mansión vacía de alegría otra vez. Mateo también parecía sentir algo especial por ella, pero siempre mantenía cierta distancia misteriosa. Elena decidió que era momento de confesarle sus sentimientos, sin importar las consecuencias. Justo cuando Elena se preparaba para confesar sus sentimientos, un hombre elegante en traje caro llegó a la mansión. Pidió hablar con el señor Mateo Villareal, y Elena se quedó helada porque ese no era el apellido que él le había dado. El hombre explicó que era el abogado personal de Mateo y que había estado buscándolo durante semanas por todo el país. En ese momento Elena descubrió que su jardinero era en realidad uno de los herederos más ricos del continente. ¿Pero por qué había mentido sobre su identidad? El abogado le mostró a Elena los periódicos donde aparecía la fotografía de Mateo en la sección financiera. Era el heredero de un imperio empresarial valorado en más de $500 millones americanos. Su familia lo había estado buscando desesperadamente porque había desaparecido después de una discusión familiar muy fuerte. Elena se sintió traicionada, confundida y profundamente herida por todas las mentiras que él le había dicho. ¿Cómo pudo engañarla de esa manera tan cruel durante tanto tiempo? Cuando Mateo regresó esa tarde, Elena lo estaba esperando con el periódico en las manos y lágrimas de rabia en los ojos. Le gritó que era un mentiroso, que se había burlado de ella y de sus sentimientos más profundos. Le reclamó por qué un millonario había venido a jugar con el corazón de una viuda vulnerable. Mateo trató de explicarle, pero Elena estaba demasiado dolida para escuchar cualquier justificación que él pudiera darle. Le pidió que se fuera de su casa inmediatamente y que nunca más volviera a buscarla. Con el corazón roto, Mateo comenzó a empacar sus pocas pertenencias mientras Elena lo observaba desde la ventana. Podía ver el dolor genuino en su rostro, pero su orgullo herido era más fuerte que su compasión. Mateo se acercó una última vez para intentar hablar con ella, pero Elena cerró las cortinas y se negó a verlo. Él dejó una carta sobre la mesa del jardín y se fue caminando lentamente, como si cada paso le costara la vida. Elena no sabía que acababa de cometer el error más grande de toda su existencia. 3 días después, la curiosidad venció al orgullo, y Elena decidió leer la carta que Mateo le había dejado. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer las palabras más hermosas que jamás había recibido de un hombre. Mateo le explicaba que había huido de su familia rica, porque solo veían en él un número de cuenta bancario. Le confesaba que con ella había encontrado por primera vez en su vida el amor verdadero y genuino. Elena se dio cuenta de que había juzgado mal al único hombre que realmente la había amado por quien era. Elena salió corriendo de su casa como una loca, preguntando a todos los vecinos si habían visto a Mateo. Llamó a hoteles, estaciones de autobús y aeropuertos, pero nadie sabía dónde estaba él. Su desesperación creció cuando se dio cuenta de que no tenía ningún número telefónico para contactarlo directamente. El abogado que había llegado esa semana ya no contestaba sus llamadas tampoco. Elena comprendió que tal vez había perdido para siempre al amor de su vida por su estupidez y desconfianza. Decidida a encontrarlo a cualquier costo, Elena contrató al mejor investigador privado de la ciudad para que la ayudara. Le entregó todos los detalles que recordaba sobre Mateo, incluyendo el nombre de la familia que el abogado había mencionado. El investigador le prometió que en menos de una semana tendría información concreta sobre el paradero del joven millonario. Elena vendió algunas joyas de su difunto esposo para pagar los honorarios profesionales. Estaba dispuesta a gastar toda su fortuna con tal de recuperar a su verdadero amor. El investigador regresó con noticias sorprendentes que Elena jamás se habría imaginado en su vida. Mateo pertenecía a una de las familias más poderosas del país, dueños de cadenas hoteleras internacionales y bienes raíces exclusivos. Pero había una razón muy profunda por la cual había escapado de esa vida lujosa pero vacía. Su familia quería obligarlo a casarse con una mujer que él no amaba solo por conveniencia empresarial. Mateo había preferido la pobreza y el trabajo honesto antes que vivir una vida sin amor verdadero. El investigador encontró a Mateo trabajando en una pequeña florería del centro de la ciudad, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Había renunciado completamente a su herencia millonaria, porque prefería ser pobre pero auténtico que rico pero miserable. Cada día compraba una rosa blanca y la llevaba al cementerio donde estaba enterrado el esposo de Elena.
Le pedía perdón al hombre muerto por haberse enamorado de su viuda y le prometía cuidarla siempre desde la distancia. Armada de valor y con el corazón lleno de amor, Elena decidió ir personalmente a la florería donde trabajaba Mateo. Se vistió con su mejor vestido, se puso el perfume que a él más le gustaba y practicó 1000 veces las palabras que le diría. Cuando entró a la tienda y lo vio arreglando flores con esas manos que conocía tan bien, sintió que se le cortaba la respiración. Mateo levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas al verla ahí parada como un ángel. Era el momento de la verdad que definiría sus destinos para siempre. «Perdóname por ser tan tonta y desconfiada», le dijo Elena con voz quebrada por la emoción. «Me da igual si eres millonario o si no tienes ni un peso en el bolsillo. Solo sé que te amo y que quiero estar contigo el resto de mi vida». Mateo dejó caer las flores que tenía en las manos y corrió a abrazarla con todas sus fuerzas. Se besaron como si fuera la primera y última vez, con una pasión que había estado guardada durante semanas de separación. Los demás clientes de la florería aplaudieron emocionados al ver ese reencuentro tan hermoso. 6 meses después, Elena y Mateo se casaron en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde se conocieron. Él había decidido reconciliarse con su familia, pero solo después de demostrarles que Elena era la mujer de su vida. Los padres de Mateo, al principio reticentes por la diferencia de edad, terminaron adorando a Elena por la felicidad que le daba a su hijo. La pareja decidió usar parte de la fortuna familiar para crear una fundación benéfica. El amor había triunfado sobre todos los prejuicios y obstáculos que se interpusieron en su camino. Un año después, Elena y Mateo trabajaban juntos en el jardín de su mansión, que ahora era más hermoso que nunca antes. Habían convertido parte de la propiedad en un jardín público donde las personas mayores podían venir a relajarse y socializar gratuitamente. Elena había encontrado no solo el amor de su vida, sino también un propósito nuevo para sus años dorados. Mateo había encontrado la paz que tanto había buscado lejos de las presiones familiares. Juntos demostraron que el amor verdadero no entiende de edades ni de clases sociales. Esta historia nos enseña que nunca debemos juzgar a las personas por las apariencias o por lo que creemos saber de ellas. Elena casi pierde al amor de su vida por sus prejuicios y desconfianza injustificada. Mateo nos demuestra que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en encontrar a alguien que te ame por quien realmente eres. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías perdonado la mentira por amor? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón.